Hola, buenas noches, queridos amigos y amigas. Un jueves más en este canal que pretende ser el de ustedes, el Canal 4 Televisión Telde, para hablarles, como siempre, de entrevistas a personas muy importantes de la vida política, social y económica de Canarias, o también, como saben ustedes, hacer debates sociales, políticos también, y de otra índole, tratando de llevar siempre un poco de conocimiento más a ustedes y también aprendiendo de ustedes, que es lo bueno. Yo les agradezco mucho la fidelidad de que cada jueves estén por ahí con nosotros, porque eso nos llena de orgullo y nos llena de alegría. Esta noche hoy es jueves, día 12 de noviembre, y vamos a entrevistar a una persona muy importante de la ciudadanía canaria, don Juan Fernando López Aguilar. Yo, antes de entrar en su presentación y leerles un breve currículum del mismo, pues quería decirles que para mí, desde el punto de vista político, humano y social, Juan Fernando López Aguilar es un referente de la política canaria y de la sociedad canaria. Yo creo que si no hubiese nacido había que haberlo inventado, porque él nos va a contar muchísimas cosas de su vida, de sus secretos, de sus cosas que a él le preocupan y le ocupan. Vamos a hablar de política, vamos a hablar del PSOE en Canarias, vamos a hablar de Cataluña, por supuesto, vamos a hablar de corrupción y vamos a hablar también de Europa, en la que él es un experto eurodiputado, además con dos legislaturas, y es una persona que yo siempre he considerado un político honradísimo, una persona honesta, que no se sirve de la política, que sirve a los ciudadanos con toda su honestidad y toda su capacidad. Evidentemente ha metido la pata, como se suele decir, ha cometido errores, yo los he compartido con él en privado y a lo mejor posiblemente después sale alguno, pero bueno, es un problema de él porque él es dueño de sus actos y sabe lo que tiene que hacer. Lo que sí les aseguro es que es una persona con una capacidad intelectual terrible, como saben todos ustedes, que hay que a veces pararlo para que deje de hablar de un tema determinado, porque él le encanta los temas que toca, porque conoce casi todos, toca todos los palos, y por ello yo creo que vamos a tener hoy una buena entrevista, que ustedes van a salir también conociéndolo un poquito más. Y además también, ustedes saben, y hay que reconocerlo, porque nuestro querido amigo don Juan Fernando López Aguilar, pues ha pasado recientemente unas vicisitudes personales que no le han ayudado nada en su carrera política, pero de la que él está recuperado, sobre todo porque es inocente, siempre lo fue. Nosotros pusimos la mano en el fuego por él, siempre lo fue y siempre lo hemos creído que lo fue, y por lo tanto ahora lo que hay que hacer es tratar de desandar el camino andado, ¿no? Por lo tanto, don Juan Fernando López Aguilar, como saben ustedes, es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y también licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Es doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, una de las universidades más prestigiosas del mundo, y además ha sido becario de la Fundación Príncipe de Asturias en los Estados Unidos. Es, como actividad profesional, es catedrático también de nuestra universidad, es compañero nuestro en la Facultad de Ciencias Jurídicas, es el catedrático de Derecho Constitucional de nuestra universidad y también ha sido, por supuesto, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Granada y catedrático Jean Monnet de Derecho e Integración Europea desde 1999. Durante los años 1996 al año 2000 fue consultor de la Comisión de Venecia del Parlamento Europeo, del Consejo de Europa, y también como actividad política, saben ustedes que milita en el PSOE desde el año 1983, fue asesor parlamentario de los ministros de Justicia, don Enrique Mujica y don Tomás de la Cuadra Salcedo, desde 1990 a 1993, y además fue director del gabinete del ministro Jerónimo Saavedra Acevedo en los Ministerios de Administraciones Públicas y Educación y Ciencia desde 1993 a 1996. Fue elegido diputado por Las Palmas desde el año 2000, repitiendo en varias legislaturas, en la séptima, la octava y la novena. Ha sido elegido secretario de Libertades Públicas y Desarrollo Económico de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista en el 35 Congreso Federal. También en el primer gobierno de la etapa de don José Luis Rodríguez Zapatero fue, como saben ustedes, ministro de Justicia desde abril del año 2004 hasta febrero de 2007. También ha sido secretario general del Partido Socialista Canario hasta marzo de 2010. Por supuesto que en la actualidad, saben ustedes que es eurodiputado socialista, en la segunda legislatura que está en el Parlamento Europeo, y por supuesto es autor de más de una quincena de libros sobre cuestiones diversas del derecho constitucional, del federalismo y del regionalismo. También tiene en su haber otros títulos y ha sido además, por supuesto, es asiduo impartidor de conferencias y artículos. Como saben ustedes, yo siempre he dicho que don Juan Fernando López Aguilar, más que político, más que persona, es un verdadero artista, una persona que sabe de todo, porque además le mete a cualquier palo, como se suele decir en clave canaria, y es una persona que, por supuesto, admirada mucho por el pueblo canario y también denostada por algunos de forma evidentemente como tiene que ser, porque no todo van a ser evidentemente halagos. Y bien, antes de entrar propiamente en las preguntas que le vamos a hacer a don Juan Fernando López Aguilar, vamos a contestar a nuestra querida oyente que el jueves pasado
Cuando yo estaba explicando monográficamente las incapacidades permanentes, ella me preguntó, no sé si estará viendo, supongo que sí, me preguntó que qué pasaba, porque ella era titular de una pensión en favor de familiares, y que qué pasaba si contraía matrimonio, si perdía o no esa pensión la pierde porque dice la norma, el artículo 176 de la Ley General de la Seguridad Social, al contraer matrimonio, si esa unidad familiar percibe ingresos superiores al salario mínimo interprofesional, entonces la pierde, porque no solo ya forma parte de la unidad familiar ella sola, sino también su marido, y además, como saben ustedes, su esposo es una persona que tiene, según el artículo 142 y 143 del Código Civil, la obligación de dar alimento. Por lo tanto, si se casa y su esposo tiene ingresos superiores al salario mínimo interprofesional en el cómputo anual, sí la pierde. Espero haber dado cuenta, y como prometí en el programa pasado, a esta señora, esta amable oyente y televidente que nos preguntó. Don Juan Fernando, muy buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con ustedes. Muchísimas gracias por aceptar nuestra entrevista en el Canal 4 de televisión. ¿Y cómo se encuentra usted de ánimo actualmente? Pues con toda la fortaleza que requiere una situación muy exigente, inédita, tan preocupante. En España y en Europa, para empezar, ¿verdad? En España tenemos una crisis constitucional de caballo, un edificio constitucional que rechina por todas las costuras, con problemas que no solamente no han sido resueltos por el actual gobierno y su mayoría absoluta, sino que han sido empeorados casi a conciencia. Por tanto, suscitan mucha preocupación y eso me ocupa. Pero también la Unión Europea está atravesando desde hace ya unos cuantos años la peor crisis de su historia. Nunca habíamos visto una crisis como esta. Nos dijeron que era financiera, pero a la vista está, con la llamada crisis de los refugiados, es mucho más profunda que eso. Una crisis de identidad, de proyecto, de confianza entre los Estados miembros. Y en todo eso, en todos esos calderos, pues yo tengo algún guiso al fuego y estoy muy entretenido y muy apasionadamente ocupado con todo esto. ¿Cuál es su trabajo en el Parlamento Europeo? Bueno, he presidido durante 5 años la Comisión de Libertad, de Justicia e Interior, que es la comisión de mayor carga legislativa del Parlamento Europeo. El 23% de la materia legislativa que procesa el Parlamento Europeo se concentra en esta Comisión de Libertad, de Justicia e Interior, la de mayor volumen de trabajo y también de mayor complejidad, la que mejor expresa la ambición política y la dimensión constitucional de la Unión Europea. Fronteras exteriores de la Unión Europea, libre circulación de personas, ciudadanía, derechos fundamentales, cooperación judicial en materia civil, cooperación policial y judicial en materia penal, criminalidad organizada, lucha antiterrorista. ¿Y cuál es según su criterio, por qué la crisis de la Unión Europea? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los fundamentos de esta crisis? ¿Nos podía usted analizar este tema? Nos dijeron que era una crisis financiera y en su origen el impacto del derrumbamiento de los gigantes financieros que en los Estados Unidos se decían demasiado grandes para caer, pues fue financiero en la Unión Europea, pero es mucho más profunda que eso. El derrumbamiento de esos gigantes financieros se transformó en una crisis política que destruyó mucho el tejido productivo, se transformó en una crisis social porque ha destruido millones y millones de puestos de trabajo y sobre todo ha exasperado las desigualdades y ha dejado a muchísima gente a la intemperie, y finalmente ha devenido una crisis política, insisto, como no habíamos visto nunca antes. Desconfianza entre los Estados miembros, déficit de integración y finalmente crisis de identidad y de proyecto compartido. Todo esto ha redundado no solamente en un ciclo político muy siniestro, muy sórdido, de desconfianzas cruzadas y de opiniones públicas europeas enfrentadas entre sí, sino sobre todo de eurofobia rampante. Hay en estos momentos todo un conjunto de formaciones políticas en el Parlamento Europeo que ya no son euroescépticas, sino directamente eurófobas. Eurófobas. Con un discurso rabiosamente antieuropeo. Por lo tanto, la crisis es muy seria, una comisión débil que nunca llega a embridar a los Estados miembros. Yo diría que el Parlamento Europeo hace su trabajo con dignidad, tiene un discurso europeísta mayoritariamente, a pesar de que lleva un tiempo escorado a la derecha, y el Tribunal de Justicia, de vez en cuando, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de vez en cuando nos da buenas noticias, como por ejemplo desmontar el sistema español de desahucios, lo hizo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, o declarar que la transferencia de datos personales de los europeos a los Estados Unidos es sencillamente incompatible con el derecho europeo. Falta liderazgo, don Juan Fernando, faltan Felipe González, Helmut Schmidt acaba de fallecer recientemente, falta Valéry Giscard d'Estaing también fallecido, falta liderazgo europeo para darle una vuelta de tuerca de 180 grados a este tema, ¿o no? Clamorosamente, falta liderazgo europeo sin duda ninguna. El liderazgo no consiste, evidentemente, en darle la razón a la opinión pública o a los sondeos de opinión, vayan por donde vayan, discurran por donde discurran. El liderazgo consiste, por el contrario, en anticiparte.
y ser capaz de liderar a la ciudadanía diciendo a dónde hay que ir, aunque el camino sea ingrato. Yo no soy partidario de la nostalgia retrospectiva, no soy partidario de ensoñar que hubo un tiempo pasado en que todo fue mejor y que Helmut Schmidt fue incomparablemente mejor a Angela Merkel y que Felipe González fue incomparablemente mejor a Mariano Rajoy. No soy partidario de enunciar simplemente que los liderazgos del pasado fueron mejores. Estoy viendo en el tiempo presente y pensando en el futuro. Pero lo que observo es un déficit clamoroso de europeísmo. ¿Por qué cada vez hay menos unión y más desunión, valga la redundancia? Es lamentable, pero es así. Y sucede que la crisis que estamos atravesando es de lejos la más grave, la más existencial que ha conocido la Unión Europea en toda su historia. La Unión Europea arrancó a mediados del siglo XX, aprendiendo de las lecciones de la Segunda Guerra Mundial, y fue una historia de éxito muy bonita mientras duró. Pero al sumergirse en esta crisis 2008, la gran recesión que ha sido la peor crisis de su historia, resulta que los actores de esa crisis no han sacado de esa crisis lo mejor de sí mismos. Conclusiones sino lo peor, para mejorar. Sino lo peor, el egoísmo, el miedo, la explotación del miedo, y a partir de ahí una política bastante orbitada sobre el discurso del odio, el discurso de búsqueda de chivos expiatorios. En la Unión Europea en los últimos tiempos hemos estado buscando chivos expiatorios. Hay gobiernos que han intentado estigmatizar a los extranjeros, notoriamente a los musulmanes, pero después han pasado a buscar los enemigos dentro de casa. De nuevo se ha señalado a los judíos y a los gitanos en un buen número de países miembros de la Unión Europea, a los inmigrantes con carácter general, y finalmente se ha intentado estigmatizar a los europeos del sur, lo que nos incluye a los españoles, y eso resulta especialmente ofensivo. Todo esto es descriptivo del pésimo momento que vive la Unión Europea. Le pongo el ejemplo de la llamada crisis de los refugiados. El espectáculo es realmente pavoroso y patético, a mi juicio, realmente lamentable. Yo he estado varias veces en Jordania, como presidente de la Comisión de Libertad, Justicia e Interior, en Jordania y en Líbano, además de Turquía, por supuesto. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Que Jordania, que es un país muy escaso de población, apenas 3 millones de habitantes, pues tiene 800.000 refugiados sirios en campos de refugiados. Líbano, que es un país de 4 millones de habitantes, tiene 1.200.000, que ni siquiera están en campos, circulan libremente por las calles. Turquía, que es un país enorme, tiene más de 2 millones de refugiados. Y en la Unión Europea estamos pataleando con manotazos de ahogado por 40.000, por 50.000, por 120.000, de modo que en una pelea a cara de perro, al final acaban conviniendo que se van a reubicar unos 12.000 en España, de los cuales solo han llegado, fíjese usted, solo han llegado 19 la semana pasada. Patético, sí. Patético. Un país de 47 millones de habitantes que se cuenta entre los más ricos del mundo, no puede acoger a 12.000 porque teme una invasión, cuando Turquía se está comiendo y está digiriendo penosamente a 2 millones sin quejarse ni llorar. Y no perteneciendo a la Unión Europea. Y no perteneciendo a la Unión Europea. ¿Usted cree que el desafío del Reino Unido con la amenaza del señor Cameron de salir de la Unión Europea puede dar al trasto con la propia Unión, no, Juan Fernando? ¿O esto qué va a pasar? Usted que es una persona que conoce muy bien esos ámbitos, ¿qué va a pasar? Díganos qué va a pasar con el problema del reto del Reino Unido. Una respuesta fría, tecnocrática, casi cínica, diría que la Unión Europea sobreviviría al Brexit, a la salida del Reino Unido. ¿Por qué no? Que se hagan a la idea, que decidan, que tengan su referéndum de una puñetera vez, y que decidan si quieren seguir siendo parte del proyecto europeo o quedarse al margen, que lo decidan ellos. Sí, esa es una respuesta tecnocrática, y la Unión Europea pues seguiría en un club que no quiere ser entorpecido por los que no tienen entusiasmo ni ganas de integración. Es más, tenemos derecho a decirle al Reino Unido que ella no puede bajarnos el listón a los demás, a los que queremos más integración, que no puede estar permanentemente poniendo condiciones como si fuese un caballo de Troya de la desintegración de la Unión Europea. Pero lo cierto es que el Reino Unido ha sido un actor crucial, y es realmente lamentable que hayamos llegado a esto. Hayamos llegado a un momento en el cual hay un gobierno conservador que explota el miedo y el rechazo a Europa, que compite en populismo antieuropeo con Nigel Farage, que es la extrema derecha populista británica, nacionalista, rabiosamente antieuropea, que además se siente incapaz de confrontar con unos medios de comunicación, los tabloides británicos, que son muy rabiosamente antieuropeos, y por tanto no ejerce ningún liderazgo. El liderazgo consiste en ser capaz de enfrentarte a las dificultades con tus propias ideas, con tu criterio, no sencillamente en seguir las corrientes de opinión. ¿Y usted no cree que esa política, esos gestos del Reino Unido desde hace ya varios años, es lo que ha dado lugar en gran medida que en ciertos países de Europa esté cada día saliendo más eurofobia?
¿No cree usted que eso ha sido un caldo cultivo para estos partidos de ultraderecha que no quieren a la Unión Europea? Claro, pero también ha sido consecuencia del pésimo manejo de la crisis en la Unión Europea, impuesto, por cierto, por una prolongada mayoría conservadora de derechas, cada vez más escorada a la derecha, lo tengo que decir con toda claridad. Del mismo modo que en Oriente Medio el problema palestino no es resoluble con un escoramiento a la derecha cada vez más nacionalista y menos dispuesta a negociar nada en el gobierno de Israel, pues del mismo modo una crisis tan terrible como la que ha padecido la Unión Europea, manejada por una mayoría abrumadoramente conservadora, con gobiernos de derechas instalados en la mayor parte de las capitales europeas, no ha podido sino derivar en este paisaje de pavor, desigualdades, empobrecimiento de las clases medias, clases trabajadoras tituladas. ¿Y qué es lo que hacen las clases trabajadoras tituladas? Pues resentirse. Y cuando sube un populista a la tribuna, ya puede llamarse Marine Le Pen en Francia con el Frente Nacional, o Nigel Farage en el Reino Unido, y les dice, pues de todo esto tiene la culpa la Unión Europea, tenemos que regresar a la casilla nacional, a la casilla nacionalista, al proteccionismo, de nuevo poner fronteras, abrir vallas, cavar zanjas, a poner alambradas. Se supone que hay gente tan debilitada y tan vapuleada, tan maltratada por este manejo de la crisis, que acabará comprando ese mensaje simplón. Pero yo insisto siempre, en eso consiste el populismo, en el ofrecimiento de respuestas simplonas, pero lamentablemente estúpidas y equivocadas, a problemas complejos. Y yo le aconsejo a la ciudadanía que no tenga miedo a la complejidad. ¿Y por qué fallan, don Juan Fernando, tanto los controles en la Unión Europea? Se han dado casos de corrupción, de subvenciones, el tema de la banca, que también se ha tardado enorme, una cantidad de años terribles para tener un sistema de control común de toda la banca. ¿Por qué cree usted que no se tomaron medidas desde antes de la crisis? ¿Por qué? ¿Qué ha fallado ahí? Lo peor de todo es que no se han tomado medidas después de la crisis. Se han tomado medidas en la dirección equivocada, y por cierto, tarde y mal, con poquita fuerza, tarde y mal, en la dirección equivocada, la mayor parte de ellas inefectivas. Pero las grandes ideas que surgieron con ocasión de esta crisis están todavía por estrenarse en la práctica. Están todavía por pasar de las musas al teatro. Por ejemplo, la gobernanza financiera de la Unión. Por ejemplo, el impuesto de transacciones financieras, para poder financiar políticas de crecimiento y empleo. Un impuesto a las transacciones financieras que imponga a esa circulación de capitales un impuesto para que se haga transparente, y sobre todo para que esa circulación de capitales acabe contribuyendo con la generación de cifras estratosféricas que pueden ser puestas en movimiento con un movimiento de dedo en un ordenador, pues que generen recursos para que la Unión Europea pueda poner en marcha una estrategia de crecimiento. Ahora, lo más grave de todo, usted lo ha dicho, lo más grave de todo es que la Unión Europea ha fracasado clamorosamente a la hora de afrontar esta crisis. Habemos muchos que estamos combatiendo, que vivimos este clima con mucho disgusto, vivimos esta situación con mucha desazón, pero combatiendo en pie. Y en el Parlamento Europeo somos muchos los que combatimos, pero hace falta cambiar muchas cosas. Para empezar, un buen número de gobiernos en los países miembros de la Unión Europea. ¿Y por qué no entra Turquía en la Unión Europea? ¿Qué pasa? ¿Turquía no cumple con los parámetros democráticos, de justicia, de seguridad en la Unión Europea? ¿Qué pasa? ¿Usted no piensa que algún día Turquía se va a cansar y va a decir, ya está bien de ser yo la puerta de entrada de todos los problemas de Europa y pararlos aquí? De algún modo ya lo ha hecho. De algún modo ya lo ha hecho. Para empezar, hay que reconocer que a principios del siglo XXI hubo un momento casi desorbitado, ¿no? Casi de pérdida de noción de la realidad en una expansión ilimitada de la Unión Europea, que llegó a pensarse que podría alcanzar hasta Rusia, y que por tanto se le ofrecieron a Turquía acciones para convertirse directamente en socio, en candidato a la adhesión. A partir de ahí se ha abierto un proceso de negociación interminable que no avanza, y es claro que Turquía, que es un país inmenso, se ha ido fatigando, se ha ido cansando y ha ido centrándose más en su propia agenda. Hay gente que piensa que Turquía no es asimilable a la Unión Europea porque es un país musulmán. Esto para mí es un juicio muy equivocado. En la Unión Europea, por cierto, hay muchos musulmanes, y hay países europeos donde hay mayoría musulmana. Es el caso de Bosnia y Herzegovina, el caso de Albania, donde la mayoría es musulmana, aunque mucha gente no lo sabe. Sí. El problema de Turquía no es que sea un país islámico, un país musulmán. El problema de Turquía es que tiene un sistema institucional no homologable a la Unión Europea. Un presidencialismo fortísimo, muy fuertemente nacionalista, que está además desarrollando una agenda regional propia, quiere tener una posición de potencia regional. A mi juicio eso descabalaría por completo los equilibrios europeos. Ahora, mi juicio en estos momentos es que hay fatiga de ampliación. Se hizo una ampliación irreflexiva en 2004 para incorporar 10 nuevos países,
2007, 2 más, Rumanía y Bulgaria. 2013, Croacia, ya somos 28. Un socio tan enorme como Turquía seguramente sería indigerible en el momento presente. ¿Cómo le sentó, cambiando un poco de tercio, cómo le sentó a usted que le pusieran de número 4 en estas últimas elecciones cuando usted había tenido un gran triunfo cuando usted fue cabecera directa al Parlamento Europeo y el señor Rubalcaba prefirió poner a Elena Valenciano, que por cierto ya no está en el Parlamento? ¿Dónde está? ¿Usted cómo se sintió? Está en el Parlamento Europeo, pero no es la presidenta de delegación, como consecuencia de los resultados. Se ha producido una nueva coordenada, pero déjeme decirle que yo milito en el Partido Socialista y vivo las reglas de juego. Vivo las reglas de juego. Las acata disciplinariamente, ¿no? Como tiene que ser. Sí, y por otra parte hice una campaña enérgica, volcado en obtener los mejores resultados para la lista del partido, no solamente en Canarias, sino en toda España. Hice campaña en toda España, porque no hay que ignorar que la lista del Parlamento Europeo es una lista regional. Pero déjeme decir una cosa que antes no le pude explicar. Usted me habló de la corrupción. Yo, en la presidencia de la Comisión de Libertad, Justicia e Interior, le he dado mucha importancia a la lucha contra la corrupción y a la estrategia contra la corrupción en la Unión Europea. Y la corrupción ha emergido claramente como un problema en toda la Unión Europea. También como consecuencia de la crisis, el nivel de tolerancia de las opiniones públicas nacionales contra la corrupción se ha derrumbado, y no lo lamento. Yo no lamento que la corrupción sea por fin una prioridad para la opinión pública, una prioridad política nacional, y que la lucha contra la corrupción sea una prioridad estratégica. Hay mucho que hacer. Hicimos un documento importante en la comisión que yo presidí para elaborar una estrategia contra la corrupción, para el decomiso de bienes, para actuar desde el Parlamento Europeo como legislador penal europeo contra la corrupción y contra el blanqueo de dinero procedente de negocios ilícitos, para asegurar la cooperación policial y judicial contra los corruptos y contra los corruptores, y también para proteger a los delatores de la corrupción, lo que se denomina en Europa el whistleblower, una expresión inglesa que define al que denuncia un caso de corrupción y que merece una especial protección penal y procesal penal. Ahora, dicho esto, yo siempre le doy mucha importancia a lo que la gente haga con el voto para poner a los corruptos en el basurero de la historia. Pero es que eso ocurre no solo a nivel nacional, sino en Canarias. Aquí somos uno de los exponentes más claros sobre que en estas tierras canarias no se castiga la corrupción. Le podemos hablar a usted de la isla de Lanzarote, de Fuerteventura, incluso de Gran Canaria. Aquí se premia a los corruptos. ¿Qué falla, don Juan Fernando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se vuelve a premiar a una persona que ha sido imputada, que hay evidencias más que probables de que ha cometido un delito, y se premia luego en las urnas? ¿Qué cree usted que falla para que esto no se dé? Pues ese problema no solamente he sido consciente, sino que le he hecho frente, hablando claro y llamando las cosas por su nombre. Llamo la atención de la ciudadanía para invocar su propia responsabilidad a la hora de actuar contra los corruptos y poner a los corruptos en el basurero de la historia. No parece muy realista quejarse con la boca llena de grandes palabras de la corrupción y de los corruptos y luego premiarles en las urnas, como ha sucedido no solamente en Canarias, en Baleares, en la Comunidad Valenciana, en la Comunidad Madrileña, en muchos pagos y en muchas latitudes. Normalmente hay alguien que me dice, y en Andalucía, yo digo, pues mira, en Andalucía no me cabe la menor duda de que los votantes de izquierdas han reaccionado contra la corrupción. Cuando en Andalucía se desató un escándalo de corrupción de proporciones considerables, los ERE, que por cierto no es un caso análogo al de la Gürtel, es otra cosa, hay que decirlo, es otra cosa. Pero los votantes de izquierda... Pero es corrupción, claro, al fin y al cabo es corrupción. Pero los votantes de izquierda reaccionaron contra la corrupción y de hecho, como consecuencia de los ERE, el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía, que ha tenido resultados que han rayado el 60% de los votos durante muchos años, se derrumbó. Y sucedió algo que nadie pensaba que fuera posible, y es que el PP ganó al PSOE en Andalucía, sí, como consecuencia del escándalo de los ERE. Sí, sí. No consiguió gobernar, pero ganó al PSOE. Sí. Por tanto, claro que hubo un castigo. Ahora, eso no ha sucedido del mismo modo ni en la Comunidad de Madrid, ni en la Comunidad de Murcia, ni en Baleares, ni lamentablemente en Canarias. Ahora en Madrid se ha pasado, se le ha castigado. En Canarias. Al Partido Popular sí se le ha castigado en Madrid. Pero ha sido una auténtica saturación de corrupción. Pero hay que alcaldía y estuvieron a punto de perder el gobierno autónomo. Pero hay que decir que siguió siendo primera fuerza. Ah, sí, eso también. Siguió siendo primera fuerza, porque hay un sector del electorado conservador que no castiga la corrupción, esto es un hecho. Mientras que el electorado de izquierda, lo digo con toda claridad, porque esto es un hecho sociológicamente muy contrastado, mientras que el electorado de izquierda no perdona la corrupción, hay un componente significativo del electorado de derecha, muy conservador, que no castiga la corrupción, que no la castiga, porque todavía está en la idea de que cuando hay corrupción, en cascada, algo te cae.
Pero, don Juan Fernando, ¿usted no cree que los partidos políticos, empezando por el suyo, por el PSOE, por Coalición Canaria, por el Partido Popular, por muchos partidos que han tenido casos gravísimos de corrupción en su fila, han sido, para entendernos y hablando en Canarias, han sido muy blandengues con esta situación? ¿Habían tenido que ser mucho más rigurosos y expulsar de las filas y de las listas y no permitir ni este mínimo de duda para que la gente, la ciudadanía, confíe en ustedes otra vez? Claro, le doy la mayor importancia a este asunto y creo que todos tenemos que ser intransigentes con la corrupción y con los corruptos, sin ignorar que hay corruptos porque hay corruptores. En modo que el corrupto no es un extraterrestre ni un alienígena. Siempre hay empresarios que van detrás de eso, claro. No, pertenece a un entramado social que espera de los políticos que cedan a sus intereses y subordinen los intereses públicos a los intereses privados a cambio de algo. Ahora, es una creencia extendida la de que la corrupción tiene como motivación principal la financiación de los partidos políticos. No es verdad. La motivación es la codicia del propio corrupto. Claro, la codicia y la avaricia del corrupto, que no, como imagina, no comparte luego con el partido el maletín, se lo queda. ¿Usted considera que las medidas que se han tomado últimamente pueden al menos aliviar esa bandada de corruptos que hemos expulsado de la red pública? Creo y no lo lamento, creo que nunca como antes, nunca como ahora se ha visto una opinión pública que se ha expresado con intransigencia contra la corrupción y contra los corruptos y que le ha dado importancia a la lucha contra la corrupción. Creo que la lucha contra la corrupción se ha convertido, por tanto, en una prioridad para cualquiera que tenga aspiraciones de gobierno, y separar a los corruptos se ha convertido, por tanto, en una señal de supervivencia para los partidos políticos que aspiran al gobierno. Desde luego es el caso del Partido Socialista, que en este momento es un partido limpio, que es un partido que no tiene contaminación de casos de corrupción y que además ha sido especialmente implacable con las sospechas de corrupción. Usted que ha tenido poder, no solo de ministro, sino también como jefe de gabinete de ministro, en fin, usted ha tocado poder en muchas ocasiones. ¿Usted se ha sentido la presión de los lobbies? ¿La ha sentido usted muy cerca de usted o no? ¿Se han atrevido a plantearle a usted cualquier tipo de situación de presión hacia sus cargos o no? Los intereses son legítimos, pero la obligación del servidor público es priorizar el interés general y no subordinarlo a un interés privado, por legítimo que sea. A partir de ahí, insisto siempre, en que si hay una política corrupta es porque hay un entramado social que alimenta esa expectativa de connivencia, de colusión, esa urdimbre de intereses donde se confunde lo público con lo privado y se acaba subordinando lo público a lo privado. Hay corruptos porque hay corruptores, y siempre me ha parecido que es un enfoque insuficiente el castigar al corrupto sin identificar cuáles son las prácticas corruptoras por las cuales los intereses económicos organizados y en particular las grandes empresas intentan aproximarse al cargo público con la intención clara de subordinar el interés público a sus propios intereses, a menudo comprándolo. Eso requiere, por tanto, una estrategia en toda regla, de controles externos, de controles preventivos, no solamente represivos cuando ya el mal está causado, controles externos, transparencia, por órganos independientes y autoridades independientes, controles externos y sobre todo un empoderamiento serio de un ministerio fiscal especializado, capaz de investigar esas tramas de delincuencia especialmente sofisticada y de depurar las responsabilidades en tiempos razonables, porque hay que decir que todo este cuadro empeora terriblemente cuando vemos un poder judicial impotente, cuando no, en ocasiones, lamentablemente, no ya tímido, sino connivente y cómplice con este sistema de colusión, con el sistema de corrupción pandémica. Hay muchos jueces que se tientan la ropa antes de meterse con los verdaderamente poderosos, y eso es una señal de que la independencia requiere ser blindada no solamente ante la influencia del político, sino también ante la influencia de los grandes poderes económicos, que a menudo arrodillan también a la justicia. ¿Usted cree que en el Reino Unido, en Francia, en Alemania, se hubiese podido dar el caso del señor don Enrique López o la señora Espejel, que costó sangre, sudor y lágrimas a toda la sala de lo penal para apartarlo de la posibilidad de que dictasen sentencia en un caso que les afecta directamente al partido que los ha colocado ahí? ¿Usted cree que eso es posible en cualquier país medianamente serio? No, desde luego no, pero debo decir que en este caso se les ha apartado. Claro, en este caso se les ha apartado. Menos mal. En este caso se les ha apartado,
porque efectivamente no puedes esperar una justicia imparcial de personas que han accedido prácticamente a todos los cargos de designación en la carrera judicial, siempre de la mano de un apoyo político perfectamente identificado y que lleva el nombre y los apellidos del Partido Popular. ¿Usted cree, don Juan Fernando, que la justicia funciona mal, sobre todo con retraso, y por lo tanto no es tanta justicia, porque ustedes los políticos no ponen a su disposición medios personales y materiales? No, de una vez. Ese es un análisis simplón. Lamentablemente está muy extendido. Y es cierto que la justicia ha padecido históricamente un déficit de medios, pero también es cierto que tanto las comunidades autónomas como el gobierno de la nación sí, han invertido en infraestructuras y en modernización, no hay más que visitar, por ejemplo, los nuevos edificios de los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria para comprobar que no estamos ante ningún chabolario. No estamos ante ningún, gracias a Dios, no estamos ante ningún antiguo centro escolar habilitado ocasionalmente para impartir justicia. Estamos hablando de unas infraestructuras muy considerables, estamos hablando de unas inversiones que han requerido tiempo y esfuerzo y el sacrificio y la visión de muchos contribuyentes pagando con sus impuestos esas dotaciones para que puedan funcionar. Pero hace falta mucho más que eso. Hace falta entrenamiento, formación especializada, especialización. La justicia requiere también una revisión clara de los criterios de reclutamiento de los servidores de los cuerpos de la Administración de Justicia por criterios de especialización. Requiere una imbricación con las fuentes de la investigación más eficiente, más diligente. ¿Es partidario usted de la intervención del fiscal en la instrucción o no? Sí, por supuesto. ¿Es partidario de eso? Sí. Ahora, es cierto que para eso hace falta reforzar muchísimo más la autonomía funcional del Ministerio Fiscal. Claro, no depender jerárquicamente del partido de turno, ¿no es cierto? No, evidentemente eso resulta incompatible con las funciones que se requieren del Ministerio Fiscal. Ahora, un Ministerio Fiscal especializado y en disposición de investigar sin miedo y sin que le tiemblen las piernas la corrupción de los poderosos, insisto, no solamente de los políticos, sino de los poderes económicos que se aproximan a los políticos con la intención de comprarlo. Eso me parece una conquista democrática fundamental, porque la corrupción no solamente perjudica la igualdad de oportunidades y tiene un coste económico incuantificable a estas alturas, sino que además la corrupción corroe los cimientos mismos del vínculo de confianza entre ciudadanos y representantes, entre gobernados y gobernantes. ¿No le parece a usted escandaloso que casos que se destaparon, siendo usted, creo recordar, ministro de Justicia, como los casos Faicán, Góndola, en Telde, que no hayan salido todavía, que no hayan sido juzgados estos presuntos delincuentes? Completamente escandaloso e inaceptable. Mire, le voy a contar. Yo era ministro de Justicia y tuve que soportar campañas organizadas, con muchas terminales de prensa implicadas, que intentaban permanentemente encubrir a los corruptos. No a los presuntos corruptos, a los corruptos, porque era evidente el enriquecimiento ilícito de determinados personajes en aquella época. Está hablando de Canarias, ¿no? Sí, sin duda. Campañas organizadas para encubrir a los corruptos. Sí, yo me acuerdo perfectamente de eso. Claro, y para culpabilizar a quienes se atrevían a investigar la corrupción. Y no había mejor manera... Que hasta esa fecha no se había investigado. Claro, y no había mejor manera en aquel momento que intentar sembrar el infundio de que esas terminales de la Fiscalía, de la Policía Especializada, de la Policía Judicial y de la Justicia que investigaba la corrupción, estaban todas manipuladas como si fuesen marionetas por el ministro de Justicia, como si fuera un pecado investigar la corrupción, como si fuera criticable investigar la corrupción, como si fuera censurable y no fuera un objetivo deseable investigar la corrupción, pero con muchas terminales mediáticas. La campaña fue brutal, yo la recuerdo perfectamente. Muchos periodistas los periódicos de aquí de Las Palmas fueron... Muchos autollamados periodistas, pero en realidad servidores venales de intereses económicos inconfesables, atacaban permanentemente las investigaciones contra la corrupción, sembrando la especie de que en realidad todo era un montaje. Pero lo cierto es que... Se llegó a decir que usted le daba órdenes al comisario de aquí, al señor... Pero no solo al comisario, a los fiscales y a los jueces. Usted le daba orden al comisario que yo ordenaba directamente detenciones, auténticos disparates. Le voy a contar la anécdota. Yo estaba en París en una reunión antiterrorista con el ministro de Justicia y con el ministro del Interior, que por cierto en aquel momento era Michel Sarkozy. Era Sarkozy. Sí, fue presidente. Fue presidente de Francia. Sí. El ministro de Justicia se llamaba Bellón y el ministro del Interior Nicolás Sarkozy. Que hizo mucho para acabar con el terrorismo, gracias a él. Nicolás Sarkozy.
y llegó la noticia de una detención en Canarias, que no quiero recordar, que me era completamente ajena y que me sorprendió, una detención que se había producido en Canarias, pero en aquel momento, por increíble y esperpéntico que parezca, el presidente del Partido Popular, que es el actual ministro de Industria, pidió públicamente mi dimisión, como si dependiese de usted, claro, la detención de ese ciudadano. Fue en el aeropuerto, claro, creo, ¿no? No fue en el aeropuerto. Fue otra que se produjo, por cierto, de un alcalde del Partido Popular, Ajá. Pero lo increíble es que se estaba sembrando la especie de que investigar la corrupción era algo ilegítimo, algo que no había que hacer, sí, claro, algo que no se podía soportar, investigar a los corruptos, hasta ahí podíamos llegar, y por supuesto intentando sembrar la especie de que todo era una construcción política. Después se ha visto que efectivamente la corrupción ha sido pandémica en el Partido Popular, que ha habido muchos sujetos que se han enriquecido ilícitamente. Ahora, lo que resulta patético, es el sentido de la pregunta que usted me hacía, es que 7 años después esos sumarios continúen sin concluirse. Yo quiero recordar que Fabra finalmente está en la cárcel, pero la instrucción de sus sumarios duró 12 y 13 años. Más de 10 años. ¿Por qué? Porque el asunto era muy complejo. No, la respuesta no es esa. La respuesta es otra, lamentablemente. La respuesta es que, digámoslo con toda claridad, es que hay muchos jueces que prefieren hacerse un lío, hay muchos jueces que prefieren prolongar indefinidamente sumarios interminables antes que llamar a las cosas por su nombre. Sí. Porque resulta que los tentáculos del PP en el Consejo General del Poder Judicial, del que dependen las carreras de los jueces, son muy poderosos. Todo esto forma parte de un cuadro muy preocupante que deteriora seriamente la democracia. Yo quiero decir que de estos asuntos hay que hablar con conocimiento de causa, y es bueno que los ciudadanos lo sepan, que tienen derecho a exigir de los jueces dedicación y diligencia y transparencia en la conducción de los sumarios contra la corrupción, y que parece intolerable que 7 años después de haber empezado no hayan terminado. Por supuesto que hay jueces que hacen su trabajo con gran dignidad, hay jueces que hacen un trabajo sobresalientemente, le echan mucho coraje, mucho cuajo, hay algunos nombres que han sobresalido en los últimos tiempos en este cuadro de honor, pero resulta incomprensible que un sumario como el FAICAN todavía no haya sentado en el banquillo a los presuntos responsables de la trama de corrupción que se señoreó de Telde durante años que fueron decisivos en la vida de este municipio. Sí. Don Juan Fernando, cambiando de tema, usted sabe, le consta, que las personas como usted en los partidos, dado su gran capacidad intelectual, dado su gran proyección de ideas en esa cabeza que usted, Dios le ha dado, ustedes, la gente que vale en los partidos, no son apoyadas hasta el final. Siempre ponen alguna china en el camino. Usted sabe que, por ejemplo, la gente que vale, no solo desde el punto de vista personal, sino desde el punto de vista intelectual también, en muchos aspectos, no tocan la puerta de los partidos políticos. ¿Qué pasa, Juan Fernando? ¿Esto va a haber un cambio algún día? ¿Los mediocres son los que van a seguir populando en los cargos públicos? ¿O se va algún día esto a cambiar para que la gente que realmente vale esté dirigiendo los destinos de este país? Usted lo ha sufrido en su propia carne. Claro, déjeme decirle, yo llevo militando en el partido desde que era un joven en la Universidad de Granada y me he formado como profesor de Derecho Constitucional explicando la democracia constitucional que requiere partidos políticos que sirvan a la democracia, no que se sirvan de la democracia ni la subordinen a sus intereses, sino que sirvan a la democracia. Y no hay democracia sin partidos políticos que compitan en un espacio público abierto y que den vida al pluralismo político. El pluralismo político consiste en eso, en que diversos partidos intentan interpretar un interés que al final del camino deberá ser mayoritario y por tanto aspirar a una representación del interés general. Ahora, los partidos políticos presentan patologías muy serias. La selección negativa es uno. Sí. El apartamiento, el arrinconamiento de los que valen. La arbitrariedad de algunos dirigentes haciendo pasar su voluntad personal por la voluntad del partido puede ser otro. Sin duda, la oligarquización es una tendencia identificada en todos los partidos políticos. Fíjese que ha surgido una formación política de las llamadas emergentes, pero ya emergida bajo el nombre de Podemos, que ya muestra claros signos de estar contaminada por esas patologías, ya muestra claros signos de arbitrismo, de unipersonalismo, de cesarismo, de culto a la personalidad incluso, Por tanto, todo eso debe mantener permanentemente alerta la sensibilidad democrática y sobre todo la cabeza y el cuerpo entero de los demócratas de verdad.
¿Pasa eso, don Juan Fernando? Tenemos el deber de pelear por la democracia interna en los partidos políticos y por la libertad de expresión en los partidos políticos. Yo milito en el partido y eso a mí no me ha impedido nunca la libertad de pensar con cargo a mis propios recursos. No me ha significado ser militante del Partido Socialista de mi primera juventud haber abdicado o haber dimitido de mi conciencia crítica. Yo nunca he recitado argumentarios, no imprimo todas las mañanas una supuesta impresora en mi domicilio para recibir el argumentario del partido y saber lo que tengo que decir ni opinar sobre las cosas, prácticamente sobre nada. Y me aprecio estar en un partido donde existe un pluralismo y una cierta discrepancia que está institucionalizada además. Bien. Ahora, dicho esto, todos los partidos tienen esas tendencias preocupantes que deben ser fiscalizadas con dureza. ¿Pasa también en el PSOE Canario? ¿Pasa Claro. mucho esto en el PSOE Canario? Claro, pasa en todas partes. Y es una pulsión permanente en todos los partidos y tenemos que combatirla exigiendo mucho en la vida interna de los partidos. Ahora, hay algo que me preocupa especialmente en el Partido Socialista. Juan Fernando, nos quedan 2 minutos para... Me preocupa en el Partido Socialista y es el hecho de que haya perdido militancia, de que su militancia... Perdido muchísima militancia. Bueno, igual que todos los claro, partidos, pero... Su militancia ha envejecido, entonces refrescar la militancia, el tejido social del partido, para hacerlo más representativo de la sociedad me parece un objetivo absolutamente fundamental. Y luego el hecho de que hay mucha gente que se acerca a los partidos solo buscando soluciones personales o acceso a cargo público. Y en los partidos tiene que haber gente que sepa estar en todas las estaciones, en cargo público y fuera de cargo público, o que sepa estar tanto formando parte de los órganos de dirección como simplemente ayudando desde la vida en la sociedad civil. ¿Y usted no cree que también habría que tener más cuidado en la selección de los cargos públicos? No, venga tú a la lista, vamos, tú eres un chico que vale. ¿Usted no cree que habría que tener mucho más cuidado para designar a los que van en las listas? ¿Ustedes hacen alguna investigación de un señor que llega por ahí y es brillante exponiendo y tal? Algo me parece fundamental, sobre todo en un partido como el Partido Socialista que se reivindica de izquierdas, es que sus valores se realicen en sus prácticas, que haya correspondencia entre lo que el partido dice ser y lo que realmente hace. Creo que es un defecto muy fiscalizable en los partidos de izquierda y en particular el Partido Socialista, que haya contradicción entre lo que el partido dice ser y cómo se comporta el partido con los socialistas dentro. Eso me parece muy preocupante, creo que es especialmente exigible. Y hablo del Partido Socialista porque es mi partido. Como comprenderá, el Partido Socialista no tiene nada que envidiar a ningún otro partido en democracia interna, al contrario. Creo que el Partido Popular, nadie le pide al Partido Popular democracia interna porque tú no sabes que es una estructura cesarista, piramidal, de dedazo. Se ha visto en todo, en la conformación de las listas, en los cargos que nombra, en la delegación del gobierno, familismo, nepotismo y corrupción, y da la impresión de que a nadie le importa. Pero en el Partido Socialista esos efectos no son perdonables. Bien, hemos llegado, don Juan Fernando, al ecuador de nuestro programa. Son las 21 horas 45 minutos. Vamos a entrar en publicidad, pero les hacemos una petición porque la segunda parte va a estar todavía mejor que la primera. No se nos vayan, sigan ahí escuchando y viéndonos, que ya les digo, la próxima parte del programa va a estar todavía mucho más interesante. Buenas noches y hasta dentro de 5 minutos. Gracias. Si tienes que retirar material que contiene amianto, bidones, plancha, aislamiento, etc., no olvides llamar a FDS Canarias. Lo retiramos y te entregamos la documentación de autorizado por un coste razonable. FDS Canarias, siempre apostando por el medio ambiente. Hola, soy Juan Santana. Les invito a entrar en este espacio Yamayá de lunes a viernes de 11 a 12 aquí en Canal 4 TV. Un umbral lleno de esperanzas, de respuestas, de ilusión, de misterios y sobre todo de muchísima fuerza. Os espero. Archirreciclaje.
Menudo fiestón. Qué bien me lo pasé en la playa anoche con mis compis. La hemos dejado limpísima. Los surferos respetamos el medio ambiente. Me traigo todas estas botellas de vidrio para reciclar. Hola, Archie, ¿qué haces? Voy a reciclar todos estos envases de vidrio en el contenedor verde. Pero, Archie, esa botella tiene tapón y el tapón no va ahí. Botella de vidrio, contenedor verde, ¿no? Cierto, pero siempre que puedas deposita los tapones y las chapas en el contenedor amarillo, porque son de metal. Pero si lo tiro todo junto, ¿no se recicla igual? Sí se recicla, pero no igual. Los envases de vidrio que se recogen en el contenedor verde van a la planta de tratamiento donde se prepara el vidrio para que se fabriquen nuevas botellas. Si llevan tapa, se las quitan, pero si las depositas en el contenedor amarillo, irán a reciclarse directamente. Separando así, ayudas a reciclar mejor. Es verdad. Veo que todavía me queda mucho que aprender sobre los contenedores de colores. El contenedor verde es para envases de vidrio. Puedes depositar botellas, tarros o frascos solo de vidrio. Con todos ellos se hacen nuevas botellas o frascos, pero también cerámica, pintura refractante o incluso objetos de vidrio. Si separamos correctamente y depositamos los tapones en el contenedor apropiado, ayudaremos a reciclar mejor. Archie, ¿a dónde vas? ¿Te has enterado? Sí, voy corriendo a contárselo a Luis. Seguro que esto no lo sabe. Y eso que dice que lo sabe todo sobre el reciclaje. Recuerda, en el contenedor verde, frascos y botellas solo de vidrio. FDS Canarias. Ya puedes retirar los aparatos eléctricos y electrónicos. No te olvides que recogemos todo tipo de aparatos eléctricos y electrónicos gratuitamente. FDS Canarias, siempre apostando por el medio ambiente.
Hola amigos y amigas, gracias por seguir ahí con nosotros en esta entrevista personal que le estamos haciendo a don Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado del Partido Socialista en el Parlamento Europeo. Don Juan Fernando, ¿cuál es su impresión del apartamiento de Arcadio Díaz Tejera como senador del PSOE después de varias legislaturas representando al partido aquí en la provincia de Las Palmas? Personalmente lo lamento, porque además creo que Arcadio lo ha hecho muy bien. Ha sido portavoz de justicia en el Senado, ha sido un constante referente en la implicación del Senado en las actividades de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en el que ha adquirido mucha notoriedad, su personalidad individual. Además creo que es una persona que ha renovado su escaño en el Senado incluso en las peores circunstancias, ganó a pulso y lo renovó en un momento especialmente malo de PSOE, cuando todo se hundía, él consiguió renovar su escaño por la isla de Gran Canaria. Y solo puedo decir que configurando las listas el partido de acuerdo con sus criterios, que respeto, porque soy militante del partido, respeto al Partido Socialista, comprendo la complejidad de estos procesos de decisión y deseando la mejor suerte a los candidatos socialistas al Senado por Gran Canaria, encabezados por Juan Díaz, alcalde de Ingenio, al que aprecio también enormemente, como puede imaginar. Creo que es muy importante en el Partido Socialista saludar siempre con honor y con afecto a quien ha servido al Partido Socialista, entre ellos Arcadio Díaz Tejera. Siempre me produce tristeza ver que hay compañeros que han servido al partido y en un momento dado pues se sienten postergados, despedidos sin efusividad, sin afecto. Yo quiero siempre saludarle con efusividad y con afecto a Arcadio Díaz Tejera. He visto muchos compañeros que no renuevan en las listas al Congreso de Diputados y al Senado y se sienten tristes porque nadie les ha llamado, porque no han recibido una llamada de reconocimiento, de afecto, y yo les llamo y les tiendo mi reconocimiento y mi afecto. Creo claro, cuando más lo necesitan. Cualquier socialista debería hacer eso. Yo quiero decir que aprecio enormemente la hoja de servicios de Arcadio Díaz Tejera y que me tendrá siempre por amigo. ¿Cuál es su opinión sobre el pacto de PSOE Canario con Nueva Canaria? ¿Y qué futuro le augura usted a esa candidatura en las próximas elecciones del 20 de diciembre? Es una opción complicadita, pero claro, es una opción que de nuevo pues ha adoptado con autonomía la dirección del Partido Socialista Canario, la que respeto. Ejercí la responsabilidad máxima del Partido Socialista en Canarias durante unos años, y la ejercí con autonomía, y por tanto creo que era una dirección que en aquel momento merecía el respeto del resto de los compañeros, y yo profeso respeto a la actual dirección que ha tomado esa decisión. No deja de ser singular en la medida en que el Partido Socialista siempre concurre a las elecciones con cargo a sus propias siglas, a sus propios recursos, a sus propios candidatos. No ha necesitado normalmente coaligarse con nadie para competir con todos los demás con vocación de gobierno. ¿Es una muestra de debilidad, don Fernando, del PSOE Canario en estos momentos? También una muestra de que quiere sumar el mayor número de votos, el mayor caudal de votos en un momento especialmente complicado, reconociendo que Nueva Canarias puede acrecer la cuenta de resultados conjunta a la noche electoral del 20 de diciembre y por tanto mejorar el reparto de escaños encabezado por el Partido Socialista. Yo desde luego voy a ayudar a esa candidatura a obtener los mejores resultados. ¿Y su opinión sobre el pacto de gobierno de Coalición Canaria-PSOE para seguir en la poltrona Coalición Canaria 4 años más? ¿Cuál es su opinión? Yo nunca he objetado de conciencia las coaliciones, ni formar parte de una coalición. Siempre le he pedido al Partido Socialista que tenga la vocación de ser primera fuerza y de ganar. Y constato que en esta última ocasión, aun derrumbándose los partidos que tradicionalmente se habían distribuido los escaños en el Parlamento de Canarias, porque perdieron muchos votos y escaños, tanto el Partido Popular como Coalición Canaria como el propio Partido Socialista, lo cierto es que el Partido Socialista fue primera fuerza. Y por tanto me resulta especialmente a ratos indignante y a ratos ofensivo ver que Coalición Canaria no ha acabado de enterarse, que Coalición Canaria continúa portándose de manera faltona con el Partido Socialista. Le da cachetones en todas las esquinas. Pues no me gusta. Sí, a mí tampoco. No me gusta, y tengo que decir que el Partido Socialista tiene los mejores motivos para levantar la cara con dignidad y decirle a Coalición Canaria, oye, un poco de respeto por el partido que ganó las elecciones en mayo del 2015, que fue el Partido Socialista en Canarias. Yo vivo con especial indignación que, habiendo tenido menos votos que el Partido Socialista, haya tenido más escaños. ¿Cómo se explica? Pues una vez más la tremenda injusticia del sistema electoral canario. Por cierto, ¿se va a modificar alguna vez la tremenda injusticia tercermundista del sistema electoral canario? Debe modificarse. ¿Cuándo se van a poner ustedes de acuerdo con el Partido Popular
y con Nueva Canaria y con otros parlamentarios del arco parlamentario canario para modificar esa monstruosidad legal? Para ese objetivo cuanto antes, lo digo con toda claridad. Es intolerable el sistema electoral autonómico canario. 55.000 votos tuvo Podemos Ciudadanos en las últimas elecciones. No entró en el Parlamento. No entró, le faltaron 3 centésimas, 5,90 y algo tuvo, 5,97 creo que tuvo de porcentaje de apoyo, pero no el 6% regional que le hacía falta para romper la barrera de acceso en el reparto de escaños. Esa es una injusticia. Otra injusticia es que La Palma, con menos habitantes que Fuerteventura, tenga más escaños que Fuerteventura. La Palma con 85.000 habitantes tiene 8 escaños y Fuerteventura con 115.000 tiene 7. Otra injusticia es que no se contemplen correctivos para reasignar escaños en función de variaciones de población. Hay que recordar que Las Palmas de Gran Canaria en el Congreso de 350, en el año 77 tenía 6 escaños, ahora tiene 8. ¿Por qué? Porque ha crecido en población, claro. Mientras que otras provincias como Soria o como Palencia han perdido escaños porque han perdido población. Ya sabe usted que nos amenazan desde Coalición Canaria y... Pero espere, la peor injusticia del sistema electoral autonómico canario es la que se ha puesto de manifiesto en estas últimas elecciones, porque ya habíamos visto varias veces, Canarias lo sufrió también mucho tiempo. Claro, pero habíamos visto varias veces que se impide gobernar a la primera fuerza. Yo, encabezando la candidatura del Partido Socialista al gobierno de Canarias, lo sufrí en el año 2007, pero no habíamos visto que tenga más escaños una fuerza que tiene menos votos. Es lo que ha pasado ahora con Coalición Canaria con respecto del PSOE. Sí. Esto resulta intolerable, esto resulta completamente inaceptable en democracia. No puede tener más escaños quien tiene menos votos, así de simple. Esto hay que cambiarlo. Claro. Y ya nos amenazan también, perjudicando a Gran Canaria una vez más, de aplicar la triple paridad para, por ejemplo, cuando venga el dinerito ese delite, que por cierto el señor ministro Soria todavía no, y el señor Montoro todavía no sabemos dónde está ese dinero. Esto como la llave de Matarile. Claro, todo este concierto de la nada me parece grotesco. En primer lugar, porque hace mucho tiempo que la liquidación del ITE figuraba en las transferencias presupuestarias a Canarias. Ahora que pasen a formar parte de pleno derecho me parece un paso, pero tiene que realizarse. No se ha realizado. Todavía está por ver. Y luego me parece inaceptable que se haya distorsionado la discusión en torno al ITE y a los rendimientos del ITE para ocultar por completo cuáles son los objetivos que deberíamos perseguir como sociedad. ¿Vamos a mejorar la educación? ¿Vamos a potenciar que los niños canarios sean bilingües? ¿Vamos a modernizar las aulas? ¿Vamos a incrementar la inversión en conocimiento? No se está discutiendo de eso. Se está discutiendo de cuál va a ser el reparto territorial del ITE, de qué administración interpuesta, no la del gobierno de Canarias, va a asumir la responsabilidad de decidir qué es lo que se hace con el rendimiento de ese dinero antes transferido y ahora consignación presupuestaria en los presupuestos de Canarias. Pero es que los porcentajes, don Juan Fernando, son brutales, son insostenibles. O sea, una población como Gran Canaria y como Tenerife, que tiene muchísima más población que cualquier isla pequeña, en relación percibe muchísimo menos. Claro. Es una injusticia brutal. Y luego no solo eso, sino que además estamos hablando no solamente de población, estamos hablando de problemas sociales reales. De dinero. Que afectan, problemas sociales que afectan a personas de carne y hueso. Paro, desempleo, exclusión social, riesgo de pobreza, marginalidad, pobreza infantil, desnutrición. Estamos hablando de problemas sociales reales muy graves, que deberían atenderse como prioridad política y presupuestaria por un gobierno responsable que debería ser el gobierno de Canarias. ¿Y qué es lo que está haciendo el gobierno de Canarias? Mareando a las administraciones interpuestas, que son los cabildos, en una discusión territorializada, a ver quién se lleva qué parte del reparto. Y luego este criterio de la doble paridad me parece sencillamente triple. Me parece sencillamente inaceptable porque desconsidera por completo las prioridades sociales. ¿Cuál es su opinión de la irrupción de este nuevo partido, de Podemos y de Ciudadanos? ¿Cuál es su opinión de estos partidos? Bueno, he escrito ¿Son necesarios o no? Claro, he escrito decir, se habla de ellos como fuerzas emergentes, están emergidas, ya son una realidad. No, ya se las espera, es decir, ya se las presiente, ya todo el mundo cuenta con ellas a la hora de dibujar cuáles serían las coaliciones alternativas que pueden surgir de las elecciones del 20 de diciembre. En segundo lugar, algo que se dice poco, pero que está ahí y merece ser subrayado, es que evidencian con toda claridad la influencia de los grandes medios de comunicación de masas en la configuración del paisaje político. Sí, bueno, tuvieron una gran importancia. Lo diré con toda claridad. Podemos se benefició enormemente de la fabricación mediática en su favor. ¿Por qué?
porque hubo un concierto de voluntades mediáticas en un determinado momento para deflactar al Partido Socialista como alternativa al Partido Popular, con lo cual muchos medios de comunicación insistieron en agitar una formación de tintes claramente populistas, que manejaba un discurso ramplón, del mismo modo que hay populismos en Europa que estigmatizan a los gitanos, estigmatizan a los judíos, que estigmatizan a los musulmanes. Podemos estigmatizó a la clase política, a la casta, según decía. Sí. Una lexicología que, por cierto, ya está obsoleta, ya nadie la usa. ¿Por qué? Porque ellos mismos han pasado a ser, entre comillas, la casta, si es que existiera. Pero, don Juan Fernando, claro, si su conformación en gran parte de nuestro país son militantes y dirigentes de los antiguos partidos comunistas. Claro, pero solo déjeme decirle que, como puede imaginar, por supuesto, en España, en Las Palmas ocurre. Por supuesto, porque no hay nada nuevo bajo el sol, esa gente no acaba de nacer. Por eso digo. Muchos de sus dirigentes llevan toda la vida conspirando contra el Partido Socialista en los aledaños de la autodenominada izquierda del Partido Socialista. Pero insisto en que tanto los votantes de Podemos como sus representantes me merecen todo el respeto, faltaría más, a mí todo también, el respeto, claro. Pero yo reivindico el mismo respeto para el Partido Socialista. Y yo lo que he observado durante un tiempo por parte de los dirigentes de Podemos es una actitud arrogante, rayana en la soberbia despectiva, porque pretendían poco menos que dar por muerto al Partido Socialista. Manejaron durante un tiempo el discurso prepotente de que venían aquí no a convivir con otras formaciones de la izquierda, no a hacerse su espacio, no a abrirse espacio en el nuevo pluralismo político, sino poco menos que a arrasar al Partido Socialista, a darle el sorpaso, a sustituir al Partido Socialista en la hegemonía de la izquierda. Evidentemente eso no está pasando, eso no va a pasar. Por tanto, un poquito de humildad y de reconocimiento a la hoja de servicios muy impresionante de 136 años de historia del Partido Socialista, que ha dado lo mejor de sí, por la democracia, por las libertades, en varios momentos con gran sacrificio personal de sus dirigentes y de sus militantes. Ahora, dicho esto, Ciudadanos es otra fabricación mediática de la que se está beneficiando en el momento en que los medios de comunicación retiran la respiración asistida a Podemos y se la transfieren, pero brutalmente, a Ciudadanos como una nueva formación emergente, ya emergida, a la que se quiere favorecer precisamente para deflactar a Podemos, que llegaba a ser muy amenazadora en las encuestas durante unos cuantos meses. Y en esas estamos, es decir, de repente todos los medios de comunicación están saludando, elogiando y adulando permanentemente. Ya no tanto, don Juan Fernando. Pero mucho. Yo, irónicamente, es decir, que tiene que ser estupendo eso de levantarte y todos los días ver que hay editoriales de medios de comunicación, ¿no?, que te adulan, que te elogian, que dicen que eres moderno, que vistes moderno, con candidatos que están ahí a ratos sacados de un casting, a ratos eximidos de cualquier crítica. ¿Y los fichajes estrellas últimos de Podemos, por ejemplo, don Juan Fernando? Lo único que yo quiero decir es que todos estos nuevos partidos, y partidos antes emergentes, ahora emergidos, realmente se consolidarán como actores democráticos cuando acepten el debate en democracia, cuando se acostumbren a la crítica, cuando se sometan al contraste de la experiencia, cuando sepan lo que es sudar la contradicción entre lo que dices y lo que realmente puedes hacer con los votos que tienes, cuando les llegue el momento de pactar, coaligarse, formar parte de gobiernos y mojarse y retratarse en la realidad. Ahí es el momento, Grecia, don Fernando, ahí es el momento donde realmente se someten realmente, porque es muy fácil predicar, criticar a todo el mundo, decir que todos son iguales y que tú estás limpio porque vienes supuestamente de algún limbo, como si no tuvieras biografía, como si hubieras pasado. Lo único que es cierto es que te lo están condonando. Los medios de comunicación te la están ignorando o te la están perdonando, ¿de acuerdo? Pero cuando llega un momento de realmente de mojarte en la realidad, y es el momento que te sometes al contraste con la experiencia. Bienvenidos a la democracia, que es la crítica pública. Sométete como todo el mundo a la crítica pública y el contraste con la experiencia, y actúa con respeto con el resto de los actores de la política en una sociedad abierta. Le pregunté por los fichajes estrellas que están realizando. ¿Qué le parece los fichajes estos de los Messi en política que está haciendo Podemos? Pues personalmente todos me merecen mucho respeto. Ahora, percibo algunos gestos de política mediática, de ceder a la tentación de, precisamente lo que usted dice, de intentar ganar resonancia o visibilidad con algunos personajes que la traen de casa. Con algunos ¿Y qué va a pasar? Personalmente todos me merecen mucho respeto. Uno de ellos, por ejemplo, gran amigo mío, Javier Pérez Royo, al que respeto profundamente, catedrático de Constitucional de la Universidad de Sevilla. Me merecen personalmente mucho respeto, pero lo que denotan por parte de Podemos es no solamente la tentación de ganar visibilidad con lo que usted llama fichajes estrella, pero también pues una práctica que ya exhibe contradicciones con su propio discurso, porque no me diga que no es contradictorio con su discurso
que prometa el Ministerio de Defensa un militar profesional. Sí. A mí eso no me parece un avance democrático. Sí, lo han habido ya. Puede parecer lo incluso, denostábamos cuando Franco, ¿se puede parecer, usted que puede parecer incluso un retroceso, sí, nombrar ministro de Defensa a un teniente general en la reserva. Puede parecer incluso un retroceso. A mí no me parece una gran noticia democrática, con todos los respetos que me merece Julio Rodríguez, que me los merece. Que brevemente, porque ya se nos va agotando el tiempo, nos quedan 23 minutos para terminar y quiero tocar algunos palos más. Dígame, ¿qué pasará con el Partido Socialista, sobre todo con su secretario general, don Pedro Sánchez, si no consigue gobernar? ¿Cree usted que va a haber convulsión interna en el Partido Socialista si no consigue gobernar en las próximas elecciones? No tiene por qué ser. El Partido Socialista tiene una historia que ha conocido varias veces líderes que se han hecho en las dificultades, que se han forjado incluso en la derrota electoral y en la superación de la derrota, siempre que tenga un curso ascendente y esté dispuesto a dialogar con la realidad. Esto me parece fundamental. ¿Va don Juan Fernando a decidir estos dos partidos? ¿Podemos y Ciudadanos van a decidir la gobernanza de nuestro país durante los próximos 4 años? ¿O usted cree que no? Hay 2 factores para decidir eso. 1, lo que digan los ciudadanos en las urnas. Y 2, cómo se refleje lo que digan los ciudadanos en las urnas en el reparto de los escaños en función del sistema electoral que tenemos, porque puede bien ser que tengan unos porcentajes significativos de apoyo electoral, pero unos escaños muy reducidos como consecuencia de que la mayor parte de las provincias que reparten escaños son provincias de poquitos escaños, donde prácticamente el que quede tercero o cuarto se quedará sin representación. Es decir, es muy posible que en la mayor parte de las provincias de Castilla y León los escaños se sigan repartiendo entre Partido Socialista y Partido Popular, o Partido Popular y Partido Socialista. ¿Usted cree que una irrupción de Podemos en el gobierno de la nación, en coalición con el PSOE, porque no lo vemos pactando con el PP, eso puede haber una convulsión política desde el punto de vista económico, financiero y demás? No debería desde el punto de vista europeo y mundial. No debería de suceder, pero que estemos preocupados por eso ya es indicio de un retroceso democrático pavoroso. Que los grandes poderes económicos financieros le digan a Grecia lo que tiene que votar, y si los griegos votan lo que les sale, lo que les pide el cuerpo, que haya poderes económicos que se atrevan a decir que los griegos se han equivocado y que por tanto digan lo que hayan dicho los griegos, los poderes económicos van a seguir dictando y financieros van a seguir dictando y la troika va a seguir dictando la política que se haga en Grecia, indiferente al mensaje de las urnas. Eso me parece inaceptable, me parece indignante. Lo mismo en Portugal. En Portugal ahora de repente nos dicen que los portugueses pueden haberse equivocado eligiendo una mayoría de izquierda en el Parlamento portugués, y que si una coalición de izquierda gobierna Portugal, los poderes económicos y la troika pondrán en vereda a Portugal para achicar el espacio, reducir su margen de maniobra y obligarles a hacer la misma política que hacía el gobierno de derechas, quieran o no. Eso me parece inaceptable, un retroceso democrático pavoroso. Y que nos digan que si en España gobierna la izquierda, volverá a subir la prima de riesgo y los poderes económicos nos retirarán la respiración asistida que se ha disfrutado como consecuencia de la inyección de liquidez del Banco Central Europeo comprando deuda de los estados a través de mecanismos indirectos, y de la caída de los tipos de interés, y de el abaratamiento del euro, que estaba sobrevalorado manifiestamente, que nos digan que pende sobre un gobierno de izquierda la amenaza de que los poderes económicos puedan asfixiarlo para decirle a los españoles que se han equivocado votando una mayoría de izquierdas en el Parlamento Nacional. Esto me parece, en las Cortes Generales, esto me parece sencillamente inaceptable. Bien. Un retroceso democrático pavoroso. Don Juan Fernando, un tema que usted sé que le ocupa y le preocupa, el tema catalán. ¿Qué va a pasar en Cataluña? ¿Vamos a tener que aplicar el 155 o usted cree que la situación se va a reconducir por otros derroteros? ¿Qué va a pasar? Creo que muchos españoles se preguntan legítimamente, ¿cómo hemos llegado a esto? Porque algunos lo han consentido y lo han alentado. Desde luego lo han alentado los insensatos, sedicentes, nacionalistas, secesionistas, que llevan muchísimo tiempo tensando la cuerda en el delirio de que desafiar la Constitución, la legalidad, va a significar una medalla en la imaginaria República de Cataluña de pasado mañana o de mañana por la tarde. Esto me parece una completa estupidez. Cataluña no se merece ese conjunto de insensatos que le han llevado al desastre de suprimir el pluralismo político en el debate electoral, y menos que lo hayan hecho para encubrir su corrupción y su miseria moral, porque el itinerario de vergüenza
de Convergencia Democrática de Cataluña y de los gobiernos nacionalistas que ha presidido Artur Mas no merece ese indulto. De disimular en la melé del Junts pel Sí todas las indignidades de la corrupción que se ha enseñoreado de la política catalana durante tanto tiempo. Ahora, dicho esto, la evidencia es que el inmovilismo del PP y su mayoría absoluta ya no es una opción. Pensar que esto se arregla con abogados del Estado y con recursos ante los tribunales y que no hay que hacer nada políticamente porque todo se arregla con recursos judiciales es estar completamente fuera de la realidad. No es la vía, según usted. Claro, evidentemente no. El edificio constitucional rechina por todas las costuras y el PP tiene una enorme responsabilidad en esto. Hay que decirlo también con toda claridad. El PP bombardeó el Estatut de Cataluña, que fue un intento de acomodar una singularidad catalana en la España constitucional. El PP planeó, para derrumbar el Estatuto de Cataluña, un asalto al Tribunal Constitucional, con recusación de magistrados incluida, que indignó a Cataluña. Un estatuto como el de Cataluña, la gente tiene derecho a saberlo, ha sido replicado casi punto por el valenciano y por el andaluz, solo que el PP no recurrió al valenciano ni el andaluz, recurrió al de Cataluña, con la intención clara de aglutinar un voto conservador, mesetario, que le diera mayoría absoluta, explotando una retórica que ha ofendido mucho a buena parte de la sociedad catalana. Y eso ha creado un problema político de desafección y de descrédito del Tribunal Constitucional y consiguientemente de la Constitución en Cataluña. Por tanto, a mi juicio, la opción razonable es la que propone el Partido Socialista, una reforma federal que acomode la singularidad de Cataluña a la España del futuro. Sí, don Juan Fernando, pero usted no dejará de reconocer conmigo, a lo mejor no lo reconoce, que una de las meteduras más grandes de pata del señor Zapatero fue precisamente decir que todo lo que viniera de Cataluña él lo iba a apoyar. Sin embargo, no sucedió. Pero usted considera que eso fue una gran metedura de pata. Se ha dicho tanto sobre eso. Lo cierto es que eso no sucedió, lo cierto es que no es verdad que lo que viniera de Cataluña sencillamente pues se tramitase sin más en las Cortes Generales, ¿no? Todo el mundo sabe que el estatuto que vino de Cataluña fue podado y fue depurado grandemente en las Cortes Generales, pero lo cierto es que al final se aprobó y fue aprobado por referéndum de los catalanes. Y algo hay que hacer políticamente para resolver este desaguisado. Ahora, lo que está claro es que el dentrífico no va a volver al tubo sin más, el genio no va a volver a la botella. Es cierto que los que plantearon las elecciones autonómicas catalanas como un plebiscito lo han perdido, pero también es cierto que un significativo 47% ha votado por fuerzas que proclamaban directamente la secesión y la independencia unilateral de Cataluña. Eso no se puede ignorar, eso crea un problema político de convivencia y hace falta un liderazgo nuevo que sea capaz de desatascar este follón en el que nos han metido y sea capaz de liderar el tránsito hacia un nuevo equilibrio constitucional federal en España que acomode a Cataluña. ¿Y si eso no se consigue, don Juan Fernando, usted cree que se puede llegar a la aplicación máxima del 155? ¿Usted lo ve factible eso? Pero por supuesto, ¿o no? Por supuesto, y lo he escrito muchas veces, el artículo 155 está en vigor. Es parte de la Constitución en vigor. Ahora, el artículo 155 de la Constitución no dice lo que muchos indocumentados creen que dice, porque escucho muy a menudo decir que el 155 es la suspensión de la autonomía catalana. No es verdad. No. El 155 dice literalmente que en el caso de que una comunidad autónoma incumpliere gravemente sus obligaciones en modo que atentara contra el interés nacional de España, el gobierno, con la autorización de la mayoría absoluta del Senado, podrá dirigir instrucciones a los órganos de la comunidad autónoma para que cumplan con sus obligaciones. O sea, es una gran intervención del poder central en el poder autonómico. Una intervención ejecutiva y coactiva, se denomina coerción federal en el derecho comparado, pero no es suspender la autonomía. Ahora, por supuesto que está en vigor, y yo ya veo muy difícil evitar su aplicación, más pronto que tarde, teniendo en cuenta que los insurrectos, los insurgentes, que en realidad son insurrectos y sediciosos, que están al frente del de la disparatada mayoría parlamentaria en el Parlamento de Cataluña, que no representa la mayoría de los votos, del disparatado convoluto que ha encubierto la corrupción, eliminando el pluralismo político en Cataluña de manera binaria para enfrentar a los secesionistas con quienes no quieren la secesión de Cataluña, lo cual está haciendo un daño terrible a la integración constitucional de España, pero sobre todo está haciendo un daño terrible a la convivencia en Cataluña. Esos disparatados sediciosos que han llevado a Cataluña hacia ese abismo, a ese callejón sin salida, no están por la labor de envainársela, no parece, ¿verdad? Han dicho con claridad que les da igual lo que diga el Tribunal Constitucional, que ellos
adelante con los faroles, Sí. echando mechas. Bueno, pues tarde o temprano habrá que decirles que hay que aplicar aquí la hemos legalidad, llegado. hay que aplicar en su caso imputaciones penales individualizadas a quienes desobedezcan las resoluciones del Tribunal Constitucional, como es un delito desobedecer las resoluciones de cualquier tribunal, Claro. y en su caso habría que dirigir instrucciones a la comunidad autónoma para que no se produzcan actos que atenten gravemente contra el interés nacional de Don España. Juan Fernando, vamos a cambiar también de tercio. Nos va quedando muy poco tiempo ya, casi 12 minutos. ¿Usted considera, dígame la verdad, usted considera que usted cometió un error yéndose de Canarias? No manteniéndose en Canarias, liderando el Partido Socialista y prácticamente el Parlamento de Canarias. ¿Usted se ha arrepentido alguna vez de no quedarse en Canarias? Todos cometemos errores. Usted lo dijo en la entrada de esta conversación. ¿Quién no? ¿Quién está libre de error? Todos cometemos errores. Los que haya cometido los he cometido no solamente de buena fe. Por supuesto, eso no lo niega nadie, claro. Sino por buenos motivos. Ya. Por buenos motivos. Por motivos que han sido en cada momento sólidos. Ahora déjeme decirle que los peores errores que he cometido en mi vida han sido por cumplimiento del deber. No por hacer lo que me apeteciera. Sabemos que usted en su decisión influyó mucho su compañero y presidente del gobierno, señor Zapatero, eso está claro. Pero usted en su fuero interno, ¿cuántas noches no habría usted pensado, me tenía que haber quedado en Canarias? A lo mejor suavizando más su discurso. Recuerde usted Sí, pero que usted tenía en contra a toda la prensa, a todos los medios de comunicación, a todos los grandes empresarios para que usted se fuera de aquí. Sí. ¿Usted lo recuerda eso o no? Claro, la pero- campaña que le hicieron a pero usted, bueno que lo recuerde porque usted. usted era un grave peligro. Pero es bueno que lo recuerde usted y es bueno que lo recuerden quienes nos escuchen. Porque Sí, yo sí, hice no, yo hice yo- un esfuerzo de buena fe por cambiar las cosas en Canarias, por combatir la corrupción, por regenerar democráticamente el gobierno de Canarias. Y hablé de cosas de las que en ese Nadie momento había hablado, hablaba. claro. Usted daba miedo, usted metió mucho miedo, por eso no estaban de acuerdo con yo usted. hablaba de cosas de las que luego ha hablado Podemos, pero yo hablé antes que Podemos. Sí, sí, mucho Hablé de antes, lo que sí. pasaba en Canarias, de esa colusión de intereses Sistemática, empresariales con la además. política, de esa intimidación del Poder Judicial para que no fuera capaz de embridar la corrupción y la coyunda de intereses entre dinero y política en Canarias, que llegaba a ser pandémica. Esa subordinación de los intereses urbanísticos a los intereses de unos pocos. De todo eso hablé en aquel momento. Y también hablé de educación, y hablé de igualdad de oportunidades, y de combatir la exclusión, y de luchar por una Canarias más integrada, más cohesionada, más justa y más habitable y con más futuro. Sí, es cierto, pero déjeme decirle con toda claridad que el Partido Socialista en aquel momento obtuvo un resultado que fue histórico, el mayor caudal de votos y porcentaje de apoyo en las urnas, particularmente en la isla en la que me presenté Gran como Canaria, candidato, sí. de toda su historia. Ahora, Es que la ilusión que usted claro, ahora, creó... lo que pone de manifiesto es que si eso lo hice como cabeza de lista a la presidencia del gobierno en aquel momento, con unos pocos meses de margen de maniobra, porque en realidad fueron 2 meses de campaña, eso estaba diciendo también con claridad que si todo el Partido Socialista, y no solo un candidato que fuese identificable con nombre y apellidos, todo el Partido Socialista Canario hubiese dicho eso con la fuerza bastante, durante el tiempo bastante, y en todas partes, en todos los rincones de Canarias, sí hubiera sido posible conseguir la mayoría absoluta. Ahora, sucede que, hay que decirlo también con toda claridad, que el discurso que yo protagonicé fue un discurso que se identificó mucho con mi persona, porque no todo, ni siquiera todo el Partido Socialista lo dijo con la fuerza bastante, ni durante el tiempo bastante. En modo que, al final, es cierto que se produjo una presión extraordinaria para que el Partido Socialista fuese un partido en mayor disposición de pactar, incluso cediendo la presidencia del gobierno, lo cual era completamente imposible, habiendo ganado las elecciones con claridad y con rotundidad y con contundencia como sucedió en aquel momento. También usted tuvo mucha oposición de compañeros del propio Lo que partido. estoy diciendo sencillamente es que yo no me quise erigir en un obstáculo personal para que el Partido Socialista pudiese Pero no sirvió para nada, don Juan Fernando. pudiese establecer su propia estrategia de diálogo y, en su caso, de coalición o de pacto con otras fuerzas para una fórmula de gobierno en la que el Partido Socialista pudiese estar representado. Ahora, era claro que yo no podía encabezar esa opción cuando había proclamado de forma rotunda que mi propósito era no solamente que el Partido Socialista fuera primera fuerza, sino presidir el gobierno de Canarias, lo que en aquel momento no se me permitió. Y yo quise que mi persona no fuese un obstáculo para ese propósito del Partido Socialista de ser parte de un entendimiento de gobierno. Pero usted no piensa que el discurso suyo, aquel tan radical, tan directo, por supuesto, y que tanto llegaba a la gente, aquello, la gente le cogió a usted miedo, sobre todo los poderes fácticos y los poderes económicos.
Sí, pero ¿Usted no tenía que haber aflojado el diapasón en el caso para haber ido poco a poco haciéndose con las riendas del poder? ¿O usted no es así? En el caso de que fuera así, no lo lamento. Porque no lamento que se haya hablado claro en un momento en que era especialmente preciso hacerlo. No lamento que eso haya conectado con una mayoría de canarios que hizo del Partido Socialista con rotundidad, como nunca antes, primera fuerza, en unas circunstancias especialmente difíciles, que no eran comparables, por cierto, a las de los años 80, donde el Partido Socialista estaba prácticamente solo en el paisaje político nacional, claro, donde no existía, era comparable en absoluto. No existía coalición canaria, no existía ni siquiera las A y C, y donde además no existía una derecha articulada en el Partido Popular, porque entonces había una alianza popular claramente identificada en el imaginario colectivo con las reminiscencias del franquismo, porque era una alianza popular post-franquista. En aquel momento el Partido Socialista galopaba solo, y en el año 2007 la situación era bastante más difícil, era distinta y bastante más difícil. Ahora, quiero decirle que, a mi juicio, hablar de aquellas cosas de las que hablamos en aquella campaña, regeneración democrática, legalidad, lucha contra la corrupción, era algo que había que hacer. Yo llegué a decir entonces que en Canarias la decencia, el cumplimiento de la legalidad eran valores revolucionarios, porque representaban un cambio radical con respecto del paisaje que en aquel momento soportábamos y sufríamos la mayoría de los canarios. ¿A usted le dolió profundamente la guerra que, por ejemplo, un líder histórico como el señor Jerónimo Saavedra mantuvo contra usted, en contra suya, para que usted se fuera también de Canarias? ¿Eso le dolería especialmente o no, don Juan Fernando? Habiendo sido usted, un colaborador extraordinario de esta persona. ¿Qué le pasó? Cuéntenos la verdad. ¿Qué pasó por su cabeza? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? No creo que una entrevista de su televisión... sonrisa le delata, no creo que una entrevista de televisión sea el confesionario idóneo para destripar emociones. Lo que sí puedo decir, le dolió mucho. Lo que sí puedo decir es que intenté siempre ejercer la Secretaría General con dignidad, con sobriedad y con altura de miras. Y que del mismo modo que cuando en el pasado otras personas, entre ellas el dirigente histórico que usted ha mencionado, ejercieron esa Secretaría General, obtuvieron la lealtad disciplinada de los demás militantes del Partido Socialista Canario, desde luego el mío, del mismo modo hubiera sido esperable que el secretario general que fui durante esos años que fueron muy difíciles hubiese obtenido la misma lealtad disciplinada del conjunto de los compañeros. ¿Dentro de 4 años le volveremos a ver en Canarias liderando el PSOE? ¿O usted ha descartado esa posibilidad? El futuro no está escrito, yo no descarto nada, pero tampoco he querido nunca convertir la política en una sucesión de empeños personales. He desempeñado cargos por depósitos de confianza. Personalmente creo que se me nota mucho que no he dado codazos. Creo que se me nota mucho que no he ido pisando callos, que no he ido empujando... Eso no es bueno en política, don ya lo sé. Eso es muy malo. Ya lo sé. Las navajas y los callos son muy buenos en política. Yo no he ido empujando de la carretera ni dejando cadáveres en la cuneta. He hecho política de una forma bastante íntegra, bastante auténtica. Debo decir que en política se nota la persona que es uno, y mi manera de hacer política está bastante impregnada de mi personalidad verdadera. Mi personalidad verdadera no es una personalidad calculadora, no es una personalidad, desde luego no es una personalidad canalla, en el sentido en que esta expresión se puede utilizar en política. Por lo tanto, yo no hago cálculos personales, pero estoy siempre a disposición de mis compañeros y no descarto nada. Mire, ¿y cómo valora usted que el secretario general actual, el señor don José Miguel Pérez, no le haya cedido la Secretaría General a la candidata del Partido Socialista en las pasadas elecciones? Esto es normal en el partido, siempre ha coincidido el binomio secretario general del partido con la candidata principal al gobierno canario. ¿Cómo valora usted eso? De hecho, ha habido situaciones distintas y variadas en el tiempo. La secuencia verdadera del partido describe viñetas e imágenes bastante más plurales que una identificación permanente entre el secretario general y el candidato o candidata a la presidencia del gobierno. Pero en todo caso, lo que sí ha anunciado José Miguel Pérez es que no repetirá como candidato a secretario general, con lo cual, después de las elecciones generales, en el ciclo orgánico que se abre en 2016, la situación está abierta, y por tanto ahí creo que cabe la pena pensar con perspectiva de futuro. Usted, por supuesto, descarta presentarse a la Secretaría General, ¿o no? Yo no he descartado nunca nada, lo que tampoco anuncio es que lo vaya a hacer. Ya. O sea, es una posibilidad que está ahí, usted valorará. Es que la situación está abierta. Respeto la perspectiva que dice que razonablemente
la vicepresidenta del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, lo va a intentar, lo respeto. Mire, y como vamos terminando, nos quedan 3 minutos, don Juan Fernando, ¿cómo se explica usted que en Canarias haya batido récords de turistas desde el punto de vista de ocupación y cada vez haya más paro, tanto estructural como coyuntural en Canarias? ¿A qué se lo achaca usted? Magnífica pregunta. Una respuesta corta es el estrago de la llamada reforma laboral del Partido Popular, que ha sido la trituración del derecho del trabajo y de los derechos de sus trabajadoras. La posibilidad de emplear mano de obra precaria, fácilmente despedible, escasamente cualificable, en modo que incluso en crecimiento económico ello no redunde en una solidificación de la estructura laboral y ocupacional en Canarias, en el sector que ha sido de mayor dimensión estratégica durante tantos años, el turismo. Es lamentable, porque con unos crecimientos tan distinguidos de la ocupación hotelera, la proyección natural sobre la estructura ocupacional tendría que ser una reducción significativa del paro y una contratación de mano de obra cualificada en el sector turístico con garantías y con estabilidad. Lamentablemente no es así. Hay muchísima gente que entra estacionalmente en contratos sin derechos, sin prestaciones, sin seguro de desempleo y casi sin salario. ¿Y van ustedes a cambiar la reforma laboral? Claro, en modo que vemos cada vez más pobreza laboral. Gente que está trabajando y no sale de pobre. ¿La van a cambiar ustedes? ¿La van a derogar? Por supuesto. ¿La van a derogar en el despido por improcedente o no? Por supuesto, a mi juicio hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Sin duda. ¿Seguro? ¿Lo hará el Partido Socialista o los poderes fácticos económicos europeos y la Comisión Europea le dirá que no? El Partido Socialista debe hacer eso y se ha comprometido a hacerlo. ¿Lo hará? Debe hacerlo. Bien, nosotros tenemos que poner punto final a nuestra entrevista con don Juan Fernando López Aguilar y en primer lugar agradecerle la magnífica sinceridad, la claridad en sus exposiciones, la profundidad de sus comentarios y de sus opiniones. Por eso estábamos muy ilusionados con tenerlo aquí en este programa. Nosotros se lo agradecemos a don Juan Fernando López Aguilar enormemente, porque vuelvo a repetir, es una persona a la que yo le profeso un enorme respeto y admiración, y evidentemente es una persona que merece todo nuestro apoyo y sobre todo desearle que de aquí en adelante su vida sea un panal de rosas. Ha pasado momentos muy malos últimamente, como todos saben, pero yo creo que él tiene capacidad personal e intelectual para superar ese tipo de listones. Muchísimas gracias, don Juan Fernando López Aguilar. Espero tenerlo por aquí en alguna otra ocasión y sobre todo en algún debate, porque usted es una persona que da mucho en los debates y alguna vez le inventaremos algunos de los debates que vamos a plantear en esta emisora. Cuando quieran. Estoy encantado de hablar con ustedes. Muchísimas gracias. Buenas noches y hasta el próximo jueves, si Dios quiere, en que estaremos con ustedes de nuevo aquí en Canal 4 Televisión Telde. Buenas noches y hasta la próxima semana.